Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a los dos Sunlash, el de Alola y el de Kanto, pero no el normal, sino vamos a ver la versión oscura. Y esto viene gracias a Kenny Flores. Con Disparo Lodo, Tajo Umbrío sería su ataque Legacy, el que va a aprender en este día. Tiene 35 de energía contra 65, que es lo que causa Terremoto para llegar hasta sus ataques. 1500 de SP si vas a conseguir el rank 1 a nivel 24, sería el 12, 14, 15. En la Liga Super 1500, mientras que en la Liga 2500 lo vamos a estar viendo con el 2, 14, 15 hasta el nivel 50. Ahora que llega con su debut, el Oscurito, puede ser de que pegue más, pero también va a estar resistiendo menos. Ahí es donde vamos a ver la real cobertura que tiene, porque la defensa es donde carecemos, a pesar de que te estoy mostrando de que tiene 124 en la defensa, 128 en el HP, la estamina y 120 en el ataque, con ese 20% de más que le da esa forma oscura por ser un Pokémon tipo sombra, como tú le quieres decir. El Shadow es un Pokémon de tipo tierra, así que las únicas debilidades son al agua, al planta, al hielo, mientras que resiste al veneno, al roca y por 2 al eléctrico. En el caso de Garchomp ya te habrás dado cuenta cómo sucede en ese tipo de casos. Nitro carga súper eficaz, creo que ya no tiene para cubrirse, esto le va a doler mucho más de la mitad de la vida, creo que consuela ese ataque y también le va a doler muchísimo este ataque, ya no va a poder hacer nada, no creo que llegue mucho y no, termina, ahora sí entra Sunlash Oscurito con el Tajo Umbrío. ¡Qué spammer, papá! ¡Qué spammer! No puedo creer que haga esto. Súper, todo lo que tiene era excelente, no es súper eficaz, pero bueno, también esto sí le va a doler, porque el Planta Feroz es súper eficaz y creo que lo puede one-shotear. ¡Ah! Toditita la vida para ti. Entre los dos Alola vamos a revisar cuál le dan, cuál es el punto a punto, para ver si es que cuál puedes preferir tus polvos estelares, si en el normal, en el de Kanto, o vamos a verlo con el Alola. Son 6 combates creo que lo que tenemos, o 5 combates, vamos a estar revisándolos después de eso, porque no solamente tenemos de Kenny Flores, sino con el Alola vamos a estar viéndolo gracias a Yasmani. Y si apoyas muchísimo este video, me colaboras un montón de que dejes tu like y dejes en los comentarios cualquier cosa, yo te voy a estar respondiendo, dándole bien corazón para que si YouTube lo recomiende con muchas más personas y puedan revisar este video, porque apenas cheques este video, si llegamos a una buena meta de likes, 500 nada más, 500, vamos a celebrar este sábado con 500 likes y traemos también a los dos, o bueno, si es que se puede, el a 2500 a nivel 50 y una sorpresa especial que no te vas a querer perder. Sunlash aprende también Garra Metal, Tumba Rocas, que sería otro de los ataques, y Terra Temblor, pero mejor llevarlo con Terremoto, es una cobertura adicional. Son esos 3 ataques que descartamos y nos quedamos solo con los 3 principales. Lo hizo muy bien, ya sabemos que con Stunfix puede tener una gran cobertura. ¿Cuánto puede hacerle con Terra Temblor a Sumerrill? Espero que le haga daño, si es que no, pues nos vamos a quedar muy cortos. No le hace daño, cambia a Skarmory. Lo está probando con diferentes equipos que puedan solventar estos ataques, pero a ver si es que la hace o no la hace. No la hace, Carantoña no es muy efectivo, quiso baitearlo y no le salió la jugada. Seth Bodai con un ataque termina con esto, con el juego sucio, le va a hacer daño neutral, pero se daría cuenta, o el rival ya sabría de que le lanzarían Pájaro Osado porque ya no tiene vida. Si es que le va a lanzar el ataque ya sería en vano, sabiendo que es un mejor ataque, sabiendo que le va a quitar un escudo, pero de que se lo va a fardear. ¿Será posible de que Sunlash pueda al menos bajárselo con el Tajo Umbrío? Yo espero que sí. Eres oscuro, papá, hazte respetar. Y los otros IVs que tú dirás, Josedu, por ahí uno que pueda servirme también rank 2, rank 3 es el 0, 15, 14 nivel 24 y el 1, 15, 12 el rank 3 igualmente al nivel 24. Son los 3 rangos, sino que no te pongo todo, sino esta amplitud de la infografía va a ser muy grande. Ya lo hemos visto con Kanto, no me sorprendió mucho la verdad. Muchísimas gracias, Ken, igual por traernos estos combates, por gastar tus polvitos estelares y por hacer ver a ese Sunlash oscuro. Ahora vamos a verlo en la versión de Sunlash Alola, esta versión que tiene más cobertura dentro del meta. El Garra Umbría sería el ataque Legacy, aunque ya tenía de un ataque básico el Nieve Polvo, que era uno de los ataques que también le daba una muy buena cobertura, pero bueno, espero que con esto pueda ser un pelín más spammer y bueno, que pueda defenderse en algo, porque si no va a pasarla muy mal. Aparte que tiene unas resistencias muy buenas que la que veíamos con el Kanto. En este caso va a resistir a los normales, al volador, al bicho, al dragón por 2, al veneno por 2, al hielo, al hada, al planta y al psíquico. Y en las debilidades también la tiene básicamente con
con esos de lucha, el fuego y el tierra. Creo que es debilidad por 2, pero bueno, no aparece aquí. No sé por qué se me olvidó ponerlo ahí la infografía, disculpen por eso. Tiene esa doble debilidad, así que eso le va a doler muchísimo. Hablo en el caso del fuego y hablo en el caso de lucha, solo que en esta ocasión se me ha pasado que no figura o no aparece. Y me olvidé comentarles de que para el segundo ataque solo te cuesta 50.000 polvos estelares y 50 caramelos, así que no vas a perder mucho si es que le das el segundo ataque con los polvos estelares. No hay problema con eso, lo puede solventar muy bien y le hizo el jugadón, le hizo la jugada que esperaba, esa jugada de tiki-taka tipo el Barcelona, así lo hizo. Y llegando con el pájaro asado sería todo para Marowak. Esto es muy bien, esto es muy bueno, pero cambiamos con las estadísticas, ya que tenemos en el ataque 117, 133 en la defensa, mucho más de lo que tiene el Sunlash de Kanto, pero con la diferencia que tiene menos ataque. Y en el HP la estamina nos quedamos con 124, súper eficaz. Ahora sí cambia al Sunlash. Y el Garrumbría como que está bien, pero creo que me sigo conformando con el Nieve Polvo. No sé tú, yo siento que el Nieve Polvo igual da mucho más, pero el Garrumbría también hace que pueda ser un muy buen spammer. Es decir, que si te quedas con cualquiera no hay problema, pero lo mejor es que te quedes con los dos, con Nieve Polvo, si es que ya lo tenías, y el otro que te hagas uno con Garrumbría, al igual que lo teníamos con Garchomp. Algunos deciden utilizarlo con el Disparo Lodo, otros deciden utilizarlo con el Cola de Dragón, otros deciden utilizarlo con el Tierra Viva, otros con el Bucle de Arena. Es mejor tener ambos, si se puede tener ambos mejor, si no, pues puedes irte por el nuevo Legacy, porque igual es de un Community Day, es un Legacy, así que eso importa un montón. Y la diferencia que tenemos, si es el 0-14-14 al nivel 23.5, va a variar, no va a llegar solo con el nivel 24, sino lo tendríamos con ese nivel, y el 0-14-15 al nivel 49 dentro de las 2500, pero sí, igual lo puedes llevar al nivel 50, aunque no te recomendaría mucho, porque al nivel 49 tienes mucha más estadística. Creo que tienes 3 puntos o 2 puntos de más a lo que lo tendrías con el nivel 50. ¿Por qué? Porque mejoras tu defensa, y a veces con ese PS de vida, con un PS de vida, te cambian el combate y con eso te logran ganar, porque tienen mejor estadística en la defensa, donde tú tienes que aumentarle más para que resistas más, porque en el ataque créeme que la estás haciendo muy bien. Aunque el de Kanto de la 2500 no sé si pueda valer tanto como para que inviertas tus polvos estelares, desde ahorita te lo digo, no sé si valga la pena, la verdad que no, pero no estaría mal revisarlo. Sé que no vale para nada la pena, si es que vas a llevar sería uno, que ese sería para el Sunlash de Alola, pero para el otro nos vamos a quedar muy pero muy mal. Bueno, de otros ataques que tienes, el Garra Metal, el Giro Bola, el Ventisca, que no está nada mal, pero esos son los ataques principales: Garrumbría, Puño Hielo y Terra Temblor, los ataques que tienes. Y los otros ranks que quiere llevar al nivel 50.5 son 0-15-15, ese estaría muy bien, 0-13-15, que es al nivel 51, que es aún mejor, y el nivel 1, 13, 15, nivel 50.5, los IVs que vas a tener. Para eso otros IVs que te dejo son un montón de IVs que vas a variar, pero es que no es que le dé un cambio total, solo es uno de ataque por ahí que vas a variarle, pero está ahí el principal, el 0-15-15 o el 0-14-15 a nivel 49, súper eficaz. Termino con esto y combina sur, creo que sería pan comido a bajárselo, papayita como diríamos nosotros los peruanos, siempre le metemos, no sé, alguna fruta, cualquier jerga que le vamos a dar. Es cosa nuestra, cosa de nosotros. A un amigo le decimos causa y esto es papayita, es decir, como la papaya, esto ha sido fácil. Y así termina ganándole a Venusaur. Esto sí me está gustando con el Sunlash de Alola, sí tiene más cobertura entre los dos. Le voy dando mi visto bueno, le estoy dando mi puntito y el voto de confianza para el Sunlash de Alola, así que estaría bien, está muy bien hasta el momento. Vamos a ver si con esto termina de hacer el hat trick a lo bicho el día de hoy. Si es que puede hacer sus 3 golazos, sería fenomenal. Carantoña, utilizó el escudo, muy buen baiteo, muy buen baiteo, así que el rival ya sabe de que tiene el hidrobomba, pero se arriesgará porque le hubiese lanzado el rayo hielo. Obviamente no le ibas a lanzar el Carantoña en vano, pero le funcionó el baiteo. Ya creo que no se va a arriesgar, solo lo va a dejar pasar y eso le va a doler un montón porque le hace súper eficaz, pero también lo deja en rango de farmeo. ¿Con qué Pokémon entrará a farmear el rival? Lo hace por Altaria, no va a llegar a un ataque más, no la hace, le faltaría un básico, eso es muy bueno. Sacan a Sunlash, pero como no le hace nada con el taquerio, tienen a Bastiodon, pero Sedlight tiene 2 escudos, así que papito, mamita, tiene el juego sucio a la par, tiene a todo dar, así que como tiene 2 escudos lo va a poder hacer muy bien, se lo puede farmear inclusive si utiliza los 2 escudos, y va a tener al menos una retribución para el Altaria, cosa que el Altaria creo que va a estar esperando que tenga la ventana de cambio para lanzarle un ataque y así quitarle el último escudo, y Bastiodon puede ser el héroe sin capa de este combate, del momento, del que el cual va a brillar como los dientesotes que puedes tener, esos dientecitos bien bonitos, bien blancos.
Mira esa belleza, papá. Cómo lo ordena, cómo lo hace, cómo la juega. Lo está haciendo de maravilla. 10 de 10 y eso es lo que esperaba. De que el Taria le vaya a lanzar el ataque, pero como sabe de que tiene los juegos sucios a todo dar y que al final Sunlash no va a poder hacer mucho por los antiaéreos, que bueno, vienen siendo los daños neutrales por la parte 0. Solamente por esa parte viene a ser daño neutral, le hace súper eficaz. Y esperar a que tenga el Terra Temblor, pero a básicos sé que puede hacerlo, pero no le quiso dar chance, no quiso que le lance el ataque aéreo, sabiendo de que lo puede resistir, al igual como lo puede resistir el Fuerza Lunar. Y ya está, con los básicos, con los normalitos, si te lanzan va a ser el lanzallamas, papá. Créeme que sí, debilidad por 2, aunque no tenga bonus stab. ¡Ay! Todo el daño que le hizo. Aún le queda el set bola y Juego Sucio terminó con este combate, se lavó las manos, ya no tuvo nada más que hacer y gana este combate de la mejor manera. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Ya sabes que tenemos una meta de likes a cumplirla y les traigo los videos. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el video de más tarde. ¡Chao!